Un mundo feliz. Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el director ofreció a los nuevos alumnos, mientras los lápices corrían ilegiblemente por las páginas, una breve descripción del moderno proceso de fecundación. Primero habló, naturalmente, de sus prolegómenos quirúrgicos, la operación voluntariamente sufrida para el bien de la sociedad. Aparte, el hecho de que entraña una prima equivalente al salario de 6 meses. Prosiguió con unas notas sobre la técnica de conservación de los ovarios extirpados de forma que se conserven en vida y se desarrollen activamente. Pasó a hacer algunas consideraciones sobre la temperatura, salinidad y viscosidad óptimas, prendidos y maduros, y acompañando a sus alumnos a las mesas de trabajo, les enseñó en la práctica cómo se retiraba aquel licor de los tubos de ensayo, cómo se vertía, gota a gota, sobre placas de microscopio especialmente caldeadas, cómo los óvulos que contenía eran inspeccionados en busca de posibles anormalidades, contados y trasladados a un recipiente poroso, cómo, y para ello los llevó al sitio donde se realizaba la operación. Este recipiente era sumergido en un caldo caliente que contenía espermatozoos en libertad, a una concentración mínima de 100.000 por centímetro cúbico, como hizo constar con insistencia, y cómo, al cabo de 10 minutos, el recipiente era extraído del caldo y su contenido volvía a ser examinado. Cómo, si algunos de los óvulos seguían sin fertilizar, era sumergido de nuevo y, en caso necesario, una tercera vez. Como los óvulos fecundados volvían a las incubadoras, donde los alfas y los betas permanecían hasta que eran definitivamente embotellados, en tanto que los gamas, deltas y epsilones eran retirados al cabo de solo 36 horas, para ser sometidos al método de Bokanovsky. El método de Bokanovsky, repitió el director, y los estudiantes subrayaron estas palabras: un óvulo, un embrión, un adulto, la normalidad. Pero un óvulo bokanovskificado prolifera, se subdivide de 8 a 96 brotes, y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido, y cada embrión se convertirá en un adulto normal, una producción de 96 seres humanos donde antes solo se conseguía uno. Progresó. En esencia, concluyó, el DIC, la bokanovskificación, consiste en una serie de pasos del desarrollo. Controlamos el crecimiento normal y, paradójicamente, el óvulo reacciona echando brotes. Los lápices corrían. El director señaló a un lado, en una ancha cinta que se movía con gran lentitud, un portatubos enteramente cargado se introducía en una vasta caja de metal, de cuyo extremo emergía otro portatubos igualmente repleto. El mecanismo producía un débil zumbido. El director explicó que los tubos de ensayo tardaban 8 minutos en atravesar aquella cámara metálica. 8 minutos de rayos X era lo máximo que los óvulos podían soportar. Unos pocos morían. De los restantes, los menos aptos se dividían en dos, después a las incubadoras, donde los nuevos brotes empezaban a desarrollarse. Luego, al cabo de 2 días, se les sometía a un proceso de congelación y se detenía su crecimiento. 2, 4, 8. Los brotes, a su vez, echaban nuevos brotes. Después se les administraba una dosis casi letal de alcohol. Como consecuencia de ello, volvían a subdividirse. Brotes de brotes de brotes. Y después se les dejaba desarrollar en paz, puesto que una nueva detención en su crecimiento solía resultar fatal. Pero a aquellas alturas, el óvulo original se había convertido en un número de embriones que oscilaba entre 8 y 96, un prodigioso adelanto, hay que reconocerlo, con respecto a la naturaleza. Mellizos idénticos, pero no en ridículas parejas, o de 3 en 3, como en los viejos tiempos vivíparos, cuando un óvulo se escindía de vez en cuando, accidentalmente, mellizos por docenas, por veintenas a un tiempo. Veintenas, repitió el director, y abrió los brazos como distribuyendo generosas dádivas. Veintenas. Pero uno de los estudiantes fue lo bastante estúpido para preguntar en qué consistía la ventaja. «Pero, hijo mío», exclamó el director, volviéndose bruscamente hacia él, ¿de veras no lo comprende? ¿No puede comprenderlo? Levantó una mano, con expresión solemne. El método Bokanovsky es uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social.
uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social. Hombres y mujeres estandarizados en grupos uniformes. Todo el personal de una fábrica podía ser el producto de un solo óvulo Volkanovskificado. 96 mellizos trabajando en 96 máquinas idénticas. La voz del director casi temblaba de entusiasmo. Sabemos muy bien a dónde vamos, por primera vez en la historia. Citó la divisa planetaria: comunidad, identidad, estabilidad. Grandes palabras. Si pudiéramos Volkanovskificar indefinidamente el problema, estaría resuelto. Resuelto por gamas en serie, deltas invariables, epsilones uniformes, millones de mellizos idénticos. El principio de la producción en masa aplicado por fin a la biología. Pero, por desgracia, añadió el director, no podemos Volkanovskificar indefinidamente. Al parecer, 96 era el límite y 72 un buen promedio. Lo más que podían hacer, a falta de poder realizar aquel ideal, era manufacturar tantos grupos de mellizos idénticos como fuese posible, a partir del mismo ovario y con gametos del mismo macho. Y aún esto era difícil, porque, por vías naturales, se necesitan 30 años para que 200 óvulos alcancen la madurez, pero nuestra tarea consiste en estabilizar la población en este momento, aquí y ahora. ¿De qué nos serviría producir mellizos con cuentagotas a lo largo de un cuarto de siglo? Evidentemente de nada, pero la técnica de PodSnap había acelerado inmensamente el proceso de la maduración. Ahora cabía tener la seguridad de conseguir como mínimo 150 óvulos maduros en 2 años. Fecundación y Volkanovskificación, es decir, multiplicación por 72, aseguraban una producción media de casi 11.000 hermanos y hermanas en 150 grupos de mellizos idénticos, y todo ello en el plazo de 2 años. Y, en casos excepcionales, podemos lograr que un solo ovario produzca más de 15.000 individuos adultos. Volviéndose hacia un joven rubio y coloradote que en aquel momento pasaba por allá, lo llamó. Mr. Foster, ¿puede decirnos cuál es la marca de un solo ovario, Mr. Foster? 16.012 en este centro, contestó Mr. Foster sin vacilar. Hablaba con gran rapidez, tenía unos ojos azules muy vivos y era evidente que le producía un intenso placer citar cifras. 16.012. En 189 grupos de mellizos idénticos. Pero, desde luego, se ha conseguido mucho más, prosiguió atropelladamente. En algunos centros tropicales, Singapur ha producido a menudo más de 16.500 y Mombasa ha alcanzado la marca de los 17.000.